Bien amigos, comenzamos con el capítulo 2 de soldadura en su fase de definiciones. Soldadura en AWS es la unión de materiales que se produce por la coalescencia de estos, por el calentamiento a temperaturas adecuadas, con o sin la aplicación de presión y con o sin el empleo de un material de aporte. Baño de metal fundido, estado líquido previo de una soldadura que posteriormente solidificará para formar la unión. Bisel, tipo de preparación de borde en forma angular. Cara de la soldadura, superficie final de la soldadura por el lado en que fue hecha. Conjunto soldado, grupo de piezas unidas mediante soldadura. Cordón de soldadura, metal aportado en una pasada. Corriente de soldeo, corriente eléctrica que circula por el circuito de soldeo durante la realización de una unión soldada, mismo que vamos a ver en este capítulo. Dilución, cantidad de metal base y o de metal depositado previamente que se incorporan al baño de fusión, modificando en su caso la composición química del metal de aportación y se expresa habitualmente en porcentajes. Lo vamos a estar viendo en diagramas de Schiffer. Electrodo de soldadura, componente del circuito de soldeo a través del cual pasa la corriente al arco o a la escoria fundida o al metal base. Electrodo revestido, varilla metálica recubierta de una capa exterior, recubrimiento con componentes formadores de escoria en el metal aportado por soldadura. El recubrimiento tiene varias funciones, tales como protección de la atmósfera exterior, desoxidación, estabilización del arco, facilitar el soldeo en posiciones distintas a la horizontal, por ejemplo la de cabeza, y aportar elementos metálicos al cordón de la soldadura. Punto que vamos a estar hablando en su totalidad cuando lleguemos al tema de electrodos. Falta de fusión, discontinuidad debido a que no ha llegado a fundir la superficie del metal base o de los cordones procedentes sobre la que se deposita el cordón. Metal base, material que va a ser sometido a cualquier operación de soldeo, de corte, etc. Metal de aportación, material que se aporta en cualquier operación o proceso de soldeo. Soldabilidad, capacidad de un material para ser soldado bajo las condiciones de fabricación impuestas a una determinada estructura diseñada adecuadamente y para funcionar satisfactoriamente en las condiciones de servicio previstas. Soldadura fuerte, soldaduras realizadas por el calentamiento a temperatura adecuada de las partes a unir y utilizando un metal de aportación que funda a una temperatura por encima de 450 grados Celsius e inferior a la fusión del metal base. Soldeo blando, soldaduras realizadas por el calentamiento a temperatura adecuada de las partes a unir y utilizando un metal de aportación que funde a una temperatura inferior a 450 grados Celsius e inferior a la fusión del metal base. Las superficies de las piezas a unir deben estar muy próximas entre sí para que el metal de aportación difunda por capilaridad entre ellas. Uno de los procesos que se está viendo hoy en día, que es el pegamento, que es prácticamente un proceso de soldadura blanda bajo influencia, digamos, química. Soldeo por arco, grupo de procesos de soldeo que producen la coalescencia de las piezas mediante el calentamiento de un arco eléctrico. Soldeo por arco con electrodo revestido, proceso de soldeo por arco eléctrico en el que el arco se establece entre el electrodo revestido y el baño de fusión. Este proceso se utiliza con la protección producida por la descomposición del revestimiento del electrodo, tema que vamos a estar viendo a detalle en este capítulo. Zona afectada térmicamente o ZAT, porción del metal base que no ha fundido, pero cuya microestructura o propiedades mecánicas han sido alteradas por el calor generado durante el proceso de soldeo o corte, tema que vamos a estar hablando más a profundidad cuando lleguemos al capítulo de tratamientos térmicos. Bien, vamos a definir qué es un circuito eléctrico básico, qué es la corriente. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. Aquí vemos representado un circuito eléctrico básico donde el flujo de electrones, corriente, es transformado en energía luminosa, foco. El flujo de electrones partiendo de esta fuente o este generador va de negativo hacia el positivo. En este caso
esta corriente eléctrica es transformada en energía luminosa. Aquí vemos una comparativa de este circuito básico con este circuito básico eléctrico de soldadura. Como verán, viene siendo lo mismo. Partimos de una fuente de alimentación, a través del cable de trabajo va circulando todos los electrones o energía eléctrica, pasa por el maneral o portaelectrodos, llega al electrodo, cierra el circuito aquí a través de la placa base del metal y retorna a lo que es la fuente de potencia. Es importante definir o conocer muy bien lo que es el flujo o sentido de la electricidad, de la corriente eléctrica, del flujo o sentido de los electrones, para que podamos en su momento nosotros como soldadores saber qué nos conviene más en un proceso, si utilizar una conexión directa, una polaridad inversa, corriente alterna, corriente continua, dependiendo del proceso de soldadura y del metal que se va a unir. El arco en soldadura. El arco eléctrico es una descarga continuada entre dos conductores separados ligeramente por donde pasa la corriente. Al hacerse conductor el aire o gas comprendido entre los mismos, se manifiesta con gran desprendimiento de luz y calor. El arco, por otra parte, es la fuente de calor que utilizan muchos de los procesos de soldeo. Para producir el arco tendremos dos conductores a los que llamaremos electrodos y un gas conductor al que denominaremos plasma. Ionización en soldadura. Un gas en condiciones normales son prácticamente aislantes. Por tanto, para que el arco exista es necesario que este gas se haga conductor. Para ello hay que conseguir la separación de sus átomos en iones y electrones. A esto se le conoce como ionización. Esto se consigue por el choque de electrones que salen de uno de los electrodos con el gas. Una vez establecida dicha ionización, los electrones salen del cátodo, polo negativo, siguiendo su camino hacia el ánodo, polo positivo, y los iones de plasma, que es el gas, se dirigen hacia el cátodo al que cede su energía cinética, movimiento, que se transforma en calor, manteniendo así la temperatura del cátodo que sigue emitiendo electrones. Aquí podemos ver este esquema que es el representado de la soldadura por arco de metal protegido, Shield Metal Algoerli, por sus siglas en inglés, suponiendo una polaridad directa. El arco de soldeo está dividido en tres regiones características: zona catódica, columna de plasma y la zona anódica. Como aquí se representa, la zona anódica está representada aquí como el extremo del electrodo, que a su vez está recubierta es un electrodo recubierto, se ve su núcleo de alambre. La columna de plasma es la parte donde se concentra todo el gas a alta temperatura, ¿sí? Que es donde se produce la ionización del gas y por lo tanto el arco eléctrico. La zona anódica, que es el material base, que es donde recibe ahora sí que el charco de fusión, el depósito de metal, y donde golpea todos los electrones provenientes del cátodo. Del esquema anterior podemos desprender lo siguiente: en la zona catódica la energía se emplea en calentar el cátodo y en arrancar los electrones, por lo que la temperatura del cátodo es más baja que la del ánodo, en donde toda la energía se emplea en su calentamiento. Regresando al esquema anterior, estamos suponiendo que esta es una conexión o estamos utilizando polaridad directa, donde el electrodo está conectado al polo negativo de nuestra máquina de soldar y la placa base, el cable, está conectado al polo positivo de nuestra máquina de soldar. Si nosotros invertimos los cables, vamos a tener que el metal base pasa a ser el cátodo de nuestro circuito y el electrodo pasa a ser el ánodo de nuestro circuito. Bien, el cátodo además presenta propiedades autodecapantes de autolimpieza debido a la acción mecánica del bombardeo de iones. Esta circunstancia es de mucho interés en el soldeo de aluminio por permitir la eliminación de la capa de alúmina, óxido de aluminio que protege el aluminio y tiene un punto de fusión muy elevado.
Aquí para todos los soldadores que han alguna vez topado con el aluminio, estarán de acuerdo que es importante saber o conocer muy bien y manejar lo que es el sentido o la dirección de la corriente para poder utilizar cuál te conviene más, si la polaridad directa, inversa, corriente alterna o corriente continua, para poder hacer a un lado esta ligera capa de alúmina. La zona anódica corresponde a la región inmediatamente próxima al ánodo y su misión principal es la de producir iones para la columna de plasma. En la columna de plasma, la temperatura es muy elevada, del orden de los 3000 grados Kelvin, aproximadamente como 2750 grados Celsius. Las temperaturas en la columna de plasma. Las temperaturas medidas en el arco de soldeo están normalmente comprendidos entre los 5000 y 30000 grados Kelvin, dependiendo de la naturaleza del plasma y de la corriente conducida por él. Como resultado de una alta concentración de materiales fácilmente ionizables, como lo son el sodio y el potasio, que están incorporados en el recubrimiento de los electrodos utilizados en soldadura manual, tema que veremos más adelante en el capítulo sobre electrodos. Todos estos datos expuestos con anterioridad ponen de manifiesto que la mayor parte de la energía del arco se libera en las proximidades de ánodo y cátodo. Aquí vemos una curva característica donde se representa con las ejes verticales como el ánodo y las ejes o eje horizontal como el cátodo. Aquí vemos que existe una longitud de arco y un voltaje, digamos, constante. Cuando la longitud de arco varía, tendemos a tener estas características: caída de potencial en el ánodo, caída de potencial en la columna de plasma, caída de voltaje en el cátodo, cuyas características nos llevan a tener fallas o discontinuidades en nuestro depósito de soldadura o unión soldada, como lo son la falta de fusión, la falta de penetración, la mordedura, etc. Bien, hasta aquí llegamos con el tema o subtema de definiciones. En la próxima entrega vamos a tener lo que son diseños y tipos de uniones, tipos de juntas en la soldadura, campeones. Bien amigos, esta fue la segunda entrega del capítulo 2 de soldadura, donde abordamos temas sobre definiciones, las cuales son de las más importantes que vamos a estar encontrando en el mundo de la soldadura. Bien amigos, cualquier duda o aclaración háganmelo saber a través de sus comentarios. Vamos a contar con este pizarrón donde vamos a estar aclarando temas o dudas que ustedes tengan con respecto a los temas. Así que amigos, no se les olvide, suscríbanse a mi canal, regálenme un like y activen la campanita de notificaciones para recibir los próximos cursos que están por comenzar. Así que nos vemos campeones, hasta la próxima.